Buenos días, alumnos. Vamos a trabajar su área de comunicación y el día de hoy vamos a trabajar sobre, reflexionamos sobre lo aprendido, ¿ya? Vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que hemos tenido en la última semana, en las últimas 2 semanas, digamos, ¿no? Sobre aquello que hemos realizado. En nuestro caso, con ustedes de tercero, en estas últimas semanas hemos hecho la producción de textos argumentativos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar un poquito revisando cómo hemos hecho este trabajo. No se olviden, jóvenes, que una de las cosas importantes que tenemos que aprender nosotros es aprender a aprender. Es decir, que ustedes tienen que darse cuenta cómo es su proceso de aprendizaje, cómo están logrando aprender ciertas competencias que los profesores estamos trabajando con ustedes. Como verán, esta reflexión está en todos los cursos en esta semana. Ya tenemos que ir pensando de cómo he logrado cumplir las actividades, si realmente he comprendido, si realmente estoy desarrollando la habilidad. Entonces vamos ahora a ver cuál va a ser nuestro reto, qué es lo que vamos a lograr hoy día. Dice, tu reto de hoy será escribir un texto donde presentarás tus reflexiones sobre lo encontrado y reconocido al revisar el camino recorrido y tus compromisos para seguir aprendiendo. Bueno, está relacionado entonces con una reflexión de todo lo que has aprendido estas últimas semanas. Bien, y para eso empecemos reflexionándonos con estas preguntas. ¿Sabes lo que se experimenta al regresar sobre un camino que antes has recorrido? Un viaje o paseo a un lugar al que siempre te gusta ir, o tu camino preferido para ir a algún lugar. ¿Cómo te sientes la segunda vez que pasas por ese camino? ¿Qué experimentas cuando revisas algo que has vivido? ¿Aprecias de la misma forma lo sucedido? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la primera vez que vamos por un camino y la segunda oportunidad de recorrerlo? A ver, piensen, jóvenes. Piensa en ese lugar que te gusta ir y el recorrido hacia ese lugar. Por ejemplo, te vas a visitar a un tío o a tu abuelita. Entonces, vive en otro lugar lejano, tienes que tomar un carro, tienes que pasar por ciertos lugares que ya conoces, que anteriormente has pasado. Pero cada vez que vas, siempre hay algo nuevo que observas. Entonces, eso te está llenando de un aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos estas preguntas? Porque queremos llegar. Hoy día vamos a regresar, vamos a recorrer por el camino que ya hemos hecho. ¿Qué cosa hemos tocado anteriormente? Textos argumentativos. Entonces voy a regresar a esos textos argumentativos que hice hace 2 semanas, mi primera versión o mi borrador, y esta segunda semana has hecho tu versión final de tu texto argumentativo. Vamos a retornar ahí. Para eso sería bueno que tú tengas a la mano tu portafolio o tu cuaderno donde están tus ejercicios, ya que hemos trabajado. Dice así: recordemos cuál fue la situación a la que dimos respuesta escribiendo un texto argumentativo. ¿Te acuerdas que para escribir el texto argumentativo dice así: tomaste la noticia de un conflicto entre vecinos originado por la quema de basura en un parque de una comunidad? Un grupo de vecinos, como medida de solución a la acumulación de basura y al peligro que esto ocasiona, decidió quemarla, mientras que otros vecinos manifestaron su desacuerdo frente a esta acción, porque el humo, producto de la quema de basura, ingresaba a sus casas, afectando la salud de las familias. Entonces, para contribuir a la solución de este problema, tú asumiste el reto de escribir un texto argumentativo con las siguientes características. Observa, joven. Primero tenías que asumir, acá está, asumir, vamos a sacar nuestro punterito láser, acá está. Lo primero que hiciste es asumir una postura frente a un conflicto en nuestro barrio o comunidad.
Es decir, tenías que tomar una postura si estabas de acuerdo o no con la quema de basura o estabas de acuerdo o no con que la basura se quede dentro de la casa. Y luego, antes de escribir el texto argumentativo, hiciste esto. Primero, leíste un poco para obtener información sobre el tema. ¿Se acuerdan que yo les digo siempre ante un trabajo lo que hay que hacer es buscar más información sobre ese tema, si es que no conozco demasiado? Siempre hay que buscar. Entonces acá era obtener más información. Luego, generamos ideas. Ya, estoy en esta postura, estoy de acuerdo por esto y por esto. Ya tienes tus ideas. Luego, antes de escribir, elaboras el plan. ¿Y qué cosa es el plan? Es la planificación, que muchos de ustedes no me hacían, simplemente me mandaban el texto directamente. Entonces, es importante la planificación, ¿ya? Luego escribiste la primera versión del texto, lo revisamos, algunas cositas que tenía que revisar, y luego revisamos y corregimos y escribimos la versión final. ¿Se acuerdan? Yo les dije, hay que volver a hacer, corrigiendo algunas cosas, les di los criterios que debe tener un título, debe tener una introducción, debe tener un cuerpo donde están los argumentos, debe tener una conclusión donde se reafirma la postura del inicio. Entonces esto de acá lo revisamos. Y finalmente lo publicamos y difundimos el texto. ¿Dónde? En tu portafolio. Y ese portafolio o esa foto lo subiste al Classroom para revisarlo. ¿Ya? Entonces te das cuenta, joven, todo lo que has tenido que hacer para realizar tu texto argumentativo. Eso es lo que queremos que te des cuenta. Que esos pasos, ¿cómo lo has realizado? ¿Te ha sido difícil? ¿Te ha sido complicado? ¿Te ha sido fácil? ¿Has encontrado algunos vacíos que no entendías? ¿Has encontrado algunos, digamos, obstáculos o algunas cosas que te impidieron hacer bien tu trabajo? Eso tienes que reflexionar y pensar, sí, yo no le entendía a la profesora qué cosa era la tesis, qué cosas son los argumentos, pero tuve que leer, ¿no? Esa es una buena reflexión. Tú te preguntas de cómo has ido aprendiendo. Entonces dice, ¿se acuerdan que les pedimos que había criterios para escribir tu texto? Tenías que expresar una postura frente a la situación de conflicto, luego tenías que sustentar con argumentos tu postura, luego plantear alternativas frente a la solución de conflicto, presentar conclusiones, es decir, medidas que orientan a los vecinos a llegar a una solución. En el fondo era encontrar una solución al conflicto de la quema de basura, ¿no? Para que no se peleen los vecinos y que viven en armonía. Bueno, entonces te das cuenta del camino recorrido para escribir tu texto argumentativo, publicarlo y difundirlo. Una forma de regresar a revisar lo que hemos realizado es describir cómo nos hemos sentido. Entonces ahora tú vas a escribir cómo te has sentido en el proceso de elaborar tu texto argumentativo. Identifiquen cómo les fue en cada etapa, ¿ya? Y por eso tienes que tener tu portafolio o tu trabajo a la mano. Muy bien, jóvenes. Entonces ahora viene su reto. Una vez que tú revisas cómo has hecho tus textos argumentativos, tú respondes a estas preguntas. Estas preguntas, sí, estas de acá que estamos señalando, van a ir resueltas en el cuaderno. Este es tu reto de hoy, resolver estas preguntas, ¿ya? Dice así, ¿obtuviste la información suficiente de los textos leídos? Si es que yo no te facilité textos para leer, tú debiste buscarlo. ¿Los buscaste? ¿Se te fue fácil? ¿No lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Ya? Segundo, ¿te fue fácil o difícil formular las primeras ideas sobre el tema de la quema de basura? Cuando te dije, ponte una postura, ¿en qué postura estás? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Bueno, la mayoría estaba en desacuerdo, ¿no? Es decir, en desacuerdo en que se queme la basura. Entonces, tenías que formular tus ideas o tu tesis o tu hipótesis, ¿ya? ¿Te fue fácil eso? Luego dice, para organizar tus ideas, ¿te apoyaste en el esquema que te presentamos? ¿Te sirvió? Yo te di un esquemita de los criterios, ¿no? Que tenías que tener, que tenías que evaluarte. ¿Te sirvió eso? La formulación del plan de escritura fue útil. Esa planificación que donde te decía para qué vas a escribir, qué lenguaje vas a utilizar, a quiénes va a ir dirigido. ¿Eso te fue útil? ¿Por qué? ¿Qué acciones realizaste para revisar y corregir tu texto argumentativo? ¿Consideran que fueron necesarias? Es decir,
¿Te pusiste a leer y revisar tu texto argumentativo? ¿Qué cosa tenía que tener? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y si lo hiciste, ¿por qué? ¿A qué te ayudó? Y si no lo hiciste también, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Al escribir la versión final de tu texto argumentativo, ¿realizaste alguna modificación? ¿Se acuerdan que les pedí la primera versión y la segunda tenían que arreglar un poco? Entonces, ¿qué modificaste? ¿Cuál fue y por qué? ¿Ya, joven? Una vez que tú respondes estas preguntas que están acá, vas a completar estas frases. Mira, dice así: lo que me resulta más fácil es... ¿A qué se refiere más fácil? Se está refiriendo a desarrollar tus textos argumentativos. Para hacer eso, ¿qué cosa te fue fácil? Ah, me fue fácil porque en mi barrio pasó una situación así y ya la conocía. A mí me fue fácil porque yo busqué en internet y había varias ideas que me ayudaron. ¿Ya? Ahora dice abajo la otra frase: lo que me resulta más difícil es... ¿Qué te resulta difícil? Ay, no pude unir las ideas, no sabía cómo armar mi texto. Puede ser eso, ¿no? Ay, de repente lo que me resulta más difícil es eh, encontrar los argumentos o hacer la conclusión. O no tenía información. ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces tienes que completar la frase. La otra dice: lo que me ayuda a salir de los baches vacíos o atascos es... ¿Qué son los baches vacíos o atascos? Son las dificultades que tú encuentras o que no entiendes cuando estás desarrollando un texto. Y por último dice: lo que debo hacer la próxima vez que me presente un bache vacío o atasco. ¿Qué debe ser generalmente lo que tienes que hacer? Pues es buscar un poquito más de información en internet. O si tienes libros, o si no, consultando a otras personas. Bien, joven, entonces tu reto está acá, en estos dos, ¿ya? Resuelves estas preguntas, completas esas frases. Bien, el reto de hoy, la reflexión sobre los últimos aprendizajes, respondiendo a las preguntas planteadas y a las frases. Bien, joven, espero que tú lo resuelvas, son solo preguntas, pero trata de reflexionar cómo aprendiste las últimas clases, sobre todo el texto argumentativo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Les voy a dejar este material en el Classroom para que hagan, pero ya saben que son estas dos partes, las frases y las preguntas. Estos dos tienes que resolver. Ese es tu reto, joven. Y a seguir aprendiendo. Nos vemos.